Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. ¿Cómo crear experiencias de aprendizaje Sí, más ricas y atractivas para los niños? para los más peques. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, podríamos empezar con una que está dando mucho que hablar. El aprendizaje basado en proyectos, Sí, el ABP. o ABP. He oído hablar mucho de eso. Es que los niños aprenden haciendo, ¿no? Sí, Como pequeños investigadores. exactamente. En lugar de simplemente absorber información pasivamente, Ajá, el ABP les invita a participar activamente en su propio aprendizaje. entiendo. Se les plantea un desafío, un problema Sí. del mundo real, que deben resolver a través de la investigación, la experimentación y el trabajo en equipo. Ya, en lugar de memorizar, por ejemplo, la fotosíntesis en un libro, Ajá, podrían crear un pequeño huerto en clase exactamente. y experimentar con las condiciones que necesitan las plantas para crecer. Esa es la idea. Y además, lo interesante es que al abordar un proyecto de este tipo, Sí, los niños no solo aprenden sobre ciencias, claro. también desarrollan habilidades del lenguaje al comunicar sus hallazgos, matemáticas al medir, al calcular, e incluso arte al diseñar su huerto. Es increíble cómo un solo proyecto puede abarcar tantas áreas del currículum. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los niños realmente están aprendiendo? Buena pregunta. ¿Cómo se evalúa un proyecto así? Pues mira, la evaluación en el ABP va más allá de un simple examen. Ya. Se trata de observar su proceso, cómo trabajan en equipo, cómo resuelven problemas, cómo se comunican. Podemos usar rúbricas, portafolios o incluso diarios de aprendizaje para documentar su progreso. Ya veo. Es una forma mucho más holística Sí, de evaluar. Se centra en desarrollo de habilidades y competencias. exactamente. No solo en memorizar datos. Y hablando de cómo funciona el cerebro, ¿qué nos puedes contar de la neuroeducación? Pues la neuroeducación es fascinante. Básicamente se trata de aplicar los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro al ámbito educativo. Ya. Nos ayuda a comprender cómo aprenden los niños, qué estrategias son más efectivas y cómo podemos crear entornos Sí. que favorezcan el desarrollo cerebral. Suena complejo. Ah, ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto claro. de cómo se aplica la neuroeducación en el aula? Por ejemplo, sabemos que el movimiento y el juego son fundamentales para el desarrollo cerebral. En lugar de mantener a los niños sentados durante horas, Claro. podemos incorporar actividades que impliquen movimiento, como por ejemplo canciones con coreografías, juegos de mesa que requieran desplazarse por el aula o incluso ejercicios de respiración y relajación para regular sus emociones. Me encanta la idea de integrar el movimiento ¿Sí? en el aprendizaje. Seguro que así los niños están más atentos y motivados. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de las emociones. La neuroeducación nos enseña que el aprendizaje es mucho más efectivo cuando va acompañado de emociones positivas. Entonces, es fundamental crear un clima de confianza y seguridad en el aula, donde los niños se sientan libres de explorar, experimentar y expresar sus emociones. Tiene mucho sentido. Y Si un niño se siente seguro y motivado, claro. estará más dispuesto a aprender. Y hablando de motivación, no podemos olvidarnos de la gamificación, Por supuesto. ¿verdad? La gamificación es una herramienta poderosa para aumentar el engagement de los niños. Se trata de integrar elementos del juego en el proceso de aprendizaje, Sí. como puntos, recompensas, desafíos, niveles. Convierte el aprendizaje en una aventura. Sí, ¿Cómo podemos aplicar la gamificación en la educación infantil sin que se convierta en un simple juego? pues la clave está en usar la gamificación de forma estratégica, Ya. siempre con un objetivo de aprendizaje claro. Por ejemplo, si estamos trabajando el abecedario, Podemos crear un juego de mesa donde los niños avanzan casillas al identificar las letras. O si estamos aprendiendo sobre los animales, podemos crear un juego de cartas donde deben emparejar animales con sus hábitats.
Qué buenas ideas. Me imagino a los niños súper enganchados con estos juegos. Sí. Y además aprendiendo sin darse cuenta. Exactamente. La gamificación puede hacer que el aprendizaje sea mucho más divertido, Y motivador. especialmente para los más pequeños. De acuerdo. Hasta ahora hemos hablado de tendencias que se centran mucho en el aula, Sí, pero también hay otras que nos invitan a salir al exterior, ¿no? sin duda. Como el aprendizaje basado en la naturaleza. El contacto con la naturaleza es fundamental para el desarrollo Sí. integral de los niños. ¿En qué sentido? ¿Qué beneficios aporta el aprendizaje al aire libre? Muchísimos. Para empezar, la naturaleza es un entorno estimulante para los sentidos. Ajá. Los niños pueden tocar diferentes texturas, o oler las flores, escuchar el canto de los pájaros. Esto les ayuda a desarrollar su percepción sensorial y su capacidad de observación. Es como un gimnasio para los sentidos. Exacto. Además, la naturaleza ofrece infinitas posibilidades para el juego libre y la exploración. Yeah. Los niños pueden correr, saltar, trepar, construir cabañas con ramas. Me encanta la idea de que puedan explorar libremente Ya. y usar su imaginación al aire libre. Pero seamos realistas, no todos los centros educativos tienen acceso a un gran jardín o un bosque. Claro. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Es cierto que no todos los centros tienen las mismas posibilidades, pero incluso en un entorno urbano podemos encontrar maneras de integrar la naturaleza en el aula. Podemos crear un pequeño huerto en el patio, tener plantas en las ventanas, usar elementos naturales, Ajá. como piedras, hojas o ramas para realizar actividades sensoriales. Qué buenas ideas. Si no tenemos ni siquiera un pequeño patio. Pues siempre podemos recurrir a la tecnología. Ah, Hay aplicaciones de realidad virtual que permiten a los niños visitar un bosque, ya. un océano, una granja, sin salir del aula. Es increíble lo que la tecnología puede hacer. Y hablando de tecnología, no podemos dejar de mencionar la última tendencia de la que vamos a hablar hoy. La tecnología educativa y la realidad aumentada. Estas tecnologías están abriendo un mundo de posibilidades Sí. para la educación infantil. Permiten crear experiencias de aprendizaje interactivas, personalizadas y muy atractivas para los niños. Por ejemplo, he visto aplicaciones de realidad aumentada que permiten a los niños ver un esqueleto de dinosaurio en 3D en su propia clase. O que te viajar al antiguo Egipto y ver las pirámides en todo su esplendor. Las posibilidades son infinitas. Suena muy emocionante. Pero me surge una duda. ¿No corremos el riesgo de que la tecnología se convierta en el centro Claro, del aprendizaje, dejando de lado la interacción humana es una preocupación válida. y el juego tradicional? Sí. La clave está en usar la tecnología de forma equilibrada, ¿Ya? como una herramienta que complemente y enriquezca el aprendizaje, no como un sustituto de la interacción humana y el juego. Estoy totalmente de acuerdo. La tecnología puede ser una gran aliada, pero no debe sustituir la magia Claro. del juego, la exploración y el contacto humano. Y con esto creo que ya hemos cubierto un buen panorama de las 5 tendencias Sí. que están transformando la educación infantil. Creo que hemos dado un buen repaso a lo que se cuece en el mundo de la educación, Sí. de los más pequeños. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues la verdad es que todas me parecen fascinantes. Creo que es fundamental estar al día de estas tendencias, no solo para quienes se preparan para las oposiciones, Claro. sino para cualquier persona que trabaje con niños. Exacto. Nos ayudan a comprender mejor cómo aprenden y a crear experiencias más significativas para ellos. Totalmente de acuerdo. Y lo más importante, nos invitan a reflexionar Sí. sobre nuestra propia práctica educativa y a buscar nuevas formas de mejorar. De mejorar. Y hablando de mejorar nuestra práctica educativa, yo creo que estas tendencias tienen mucho que aportar a quienes se preparan para las oposiciones. Claro, porque demuestran que uno está al día Ya. de las últimas metodologías, Ajá. en que tiene una visión innovadora de la educación. Exactamente. No se trata solo de conocer la teoría, Claro. sino de saber cómo aplicar estas tendencias en el aula. O sea que un opositor que pueda hablar con propiedad sobre la ABP, la neuroeducación o la gamificación Claro. tendrá más posibilidades de destacar. Sin duda. Y no solo de hablar, sino de demostrar que comprende cómo estas metodologías pueden enriquecer Claro. el aprendizaje de los niños. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que en la prueba práctica te piden diseñar una actividad Sí. para trabajar las emociones con niños de 3 años. Ahí tendrías una oportunidad perfecta para brillar. Sí. Podrías proponer una actividad que integra la neuroeducación, creando un espacio seguro y acogedor, donde los niños se sientan libres de expresar sus emociones. Podríamos utilizar música relajante, Sí. crear un rincón de las emociones con cojines con peluches
Y utilizar cuentos o marionetas para representar diferentes emociones. Me encanta. Y no olvides la importancia del juego. Claro. Podrías proponer un juego de mímica, donde los niños imiten diferentes expresiones. O un juego de cartas, con imágenes que representen emociones. Así los niños aprenden jugando. Es como mejor interiorizan los conceptos a esa edad. Exactamente. La clave es en ser creativos y en demostrar que se tiene un conocimiento profundo de las necesidades de los niños y de las diferentes metodologías que pueden utilizarse para favorecer su desarrollo. Y hablando del desarrollo de los niños, ¿cómo crees que estas nuevas tendencias están impactando en la educación infantil? Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma. Wow. Estas tendencias están rompiendo con la visión tradicional de la educación, donde el niño era un mero receptor de información. Ahora se busca que el niño sea el protagonista Exacto. de su propio aprendizaje. Se fomenta su curiosidad, su creatividad, su capacidad de pensar por sí mismos y de resolver problemas. Y se les dan las herramientas para desarrollar habilidades que serán esenciales en el siglo XXI, Claro. como la colaboración, la comunicación o el pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Estas tendencias están preparando a los niños para un futuro en constante cambio, donde la capacidad de adaptarse y de aprender de forma autónoma serán claves para el éxito. Y no olvidemos que estas tendencias hacen que el aprendizaje sea más divertido Por supuesto. y motivador para los niños. Cuando los niños disfrutan aprendiendo, se implican más, se esfuerzan más Claro. y consiguen mejores resultados. Es una situación win-win para todos. Sí. Los niños aprenden más y mejor. Los profesores disfrutan más de su trabajo. Y la sociedad se beneficia de tener ciudadanos más preparados. Exacto. Es una apuesta por un futuro más brillante para todos. Y ahora me gustaría abordar una pregunta que seguro que muchos de nuestros oyentes se están planteando. ¿Sí? ¿Es posible aplicar estas tendencias en cualquier centro educativo? Esa es una pregunta muy importante. La realidad es que no todos los centros tienen los mismos recursos, ni la misma flexibilidad Claro. para implementar estas metodologías. Hay que tener en cuenta las limitaciones de cada contexto. Exactamente. Pero lo fundamental es tener la voluntad de innovar y de buscar soluciones creativas para adaptar estas tendencias a las necesidades de cada centro. O sea que no hay excusas para no intentarlo. Precisamente, hay muchas formas de incorporar estas tendencias, incluso en centros con recursos limitados. Por ejemplo, el aprendizaje basado en la naturaleza se puede aplicar incluso en un aula, sin acceso a un espacio exterior. Podemos usar elementos naturales como piedras, hojas, ramas, para crear experiencias sensoriales dentro del aula. O podemos usar la realidad virtual para que los niños puedan visitar un bosque sin salir del aula. Es increíble cómo la tecnología nos puede ayudar a superar las barreras físicas. Y la gamificación se puede aplicar con recursos muy sencillos, como tarjetas, dados, tableros. Lo importante es la creatividad y la capacidad de adaptar los elementos de juego al objetivo de aprendizaje. Exactamente. Y por supuesto, la formación del profesorado es fundamental para poder aplicar estas tendencias de forma efectiva. Claro, los profesores necesitan tener las herramientas y los conocimientos necesarios para llevar estas metodologías a la práctica. Es esencial que los profesores conozcan estas metodologías, que las experimenten en primera persona y que tengan la oportunidad de compartir sus experiencias con los compañeros. La innovación educativa debe ser un proceso continuo de aprendizaje y de colaboración entre todos los agentes implicados. Precisamente. Todos tenemos un papel que jugar en la construcción de una educación más innovadora, creativa y significativa para nuestros niños. Y para ir cerrando esta fascinante inmersión en las nuevas tendencias en educación infantil, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. Me parece una idea estupenda. ¿Qué pregunta tienes en mente? Si tuvieras que elegir una sola palabra para definir la educación infantil del futuro, ¿cuál sería? Qué difícil elegir una sola palabra. Bueno, si tuviera que quedarme con una, diría personalización. Personalización. Interesante. ¿Por qué esa palabra? Porque creo que la educación del futuro va a estar cada vez más centrada en las necesidades individuales de cada niño. Ya no habrá un modelo único para todos, sino que cada niño tendrá un itinerario de aprendizaje adaptado a su ritmo, a sus intereses y a su forma de aprender. Una educación a la carta suena muy prometedor. Sí, y la tecnología jugará un papel clave en este proceso. Imaginemos plataformas de aprendizaje adaptativo que ajustan el contenido y la dificultad en función del progreso de cada niño. O herramientas de análisis, que nos permiten identificar las fortalezas y debilidades de cada alumno para ofrecerle un apoyo personalizado. Es increíble lo que la tecnología puede hacer por la educación.
Pero no olvidemos que la personalización no solo se trata de tecnología, también implica una mayor atención por parte del profesor, una observación más individualizada y una flexibilidad para adaptar las actividades a las necesidades de cada niño. Totalmente de acuerdo. El profesor seguirá siendo la figura clave en este proceso. La tecnología puede ser una gran herramienta, pero es el profesor quien tiene la capacidad de conectar con cada niño, de motivarlo y de guiarlo en su aprendizaje. Y hablando del papel del profesor, ¿qué otras habilidades crees que serán esenciales para los educadores del futuro? Además de dominar las nuevas tecnologías y las metodologías innovadoras, creo que los profesores del futuro necesitarán ser muy flexibles, creativos y resilientes. ¿Resilientes? ¿Por qué? Porque la educación del futuro estará en constante cambio. Los profesores tendrán que adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas metodologías, a nuevos perfiles de alumnos. Necesitarán ser capaces de reinventarse y de aprender de forma continua a lo largo de su carrera profesional. Sin duda, ser profesor en el siglo XXI será todo un reto, pero también una oportunidad apasionante para marcar la diferencia en la vida de los niños. Exacto. Los profesores tienen en sus manos la posibilidad de formar a las futuras generaciones, de inspirarles y de prepararles para un mundo lleno de posibilidades. Y para cerrar este apasionante viaje por las nuevas tendencias en educación infantil, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre una última pregunta. ¿Cómo podemos, cada uno desde nuestro lugar, contribuir a construir una educación mejor para nuestros niños? Buena pregunta. Yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Los padres involucrándose en la educación de sus hijos y buscando centros que apuesten por la innovación. Los profesores formándose continuamente y buscando nuevas formas de mejorar su práctica educativa. Y la sociedad en general, valorando la labor de los educadores y apoyando iniciativas que promuevan una educación de calidad para todos. Estoy totalmente de acuerdo. La educación es responsabilidad de todos, y solo trabajando juntos podremos construir un futuro mejor para nuestros niños. Ha sido un placer compartir esta inmersión en el apasionante mundo de la educación infantil. Muchas gracias por tu tiempo y por tus valiosas aportaciones. Esperamos que este episodio haya inspirado a nuestros oyentes y les haya dado algunas ideas para aplicar en su día a día. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales, actualizados según la normativa vigente, LOM/LOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIUA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.